Hola colegas, hoy quisiera hacer un aporte sobre un tema que visualizo en el día a día de nuestra tarea educativa. Como sabemos, desde marzo del 2020, con la aparición del COVID, nuestras escuelas y quienes formamos parte de ellas en los distintos roles comenzamos a transitar un nuevo modelo pedagógico llamado la virtualidad. En concreto, la presencialidad física se reemplazó por el contacto virtual. Entonces denominamos contacto virtual escolar a la clase realizada en la red sobre una plataforma social o educativa. Aparece la normalidad como una pulsión de deseo, un algo interno que se exterioriza en nuestras acciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿estuvimos en una normalidad? Y entonces nos preguntamos, ¿qué era la normalidad? Parece que tendríamos que explicar un dilema: la normalidad de la virtualidad o la virtualidad anormal. Un ensayo para desordenar aún más nuestras emociones por la pandemia. Hoy estamos hablando de la nueva normalidad, pero ¿qué incluye esta nueva normalidad? En primer lugar, que nada reemplaza el encuentro. Ya no es la clase la que se discute como en otros tiempos, sino el encuentro con el otro. Hablar, dialogar, expresar, manifestar, opinar, sentir. En definitiva, afirmamos que lo afectado fue la competencia comunicativa. Es decir, la enseñanza y el aprendizaje fueron trasladados a un espacio-tiempo virtual, el cual implica desordenar la estructura burocrática de un sistema basado en la representación simbólica material de un edificio. Sí, edificio. La clase de la presencialidad según un espacio físico que tiene ese fin. Y solo ese: edificio, escuela, clase, enseñanza, aprendizaje. Bueno, volvamos al dilema: ¿la normalidad de la virtualidad o la virtualidad anormal? Opino que no hay dilema. La enseñanza y el aprendizaje se da cuando un docente y un grupo de estudiantes se dispone a trabajar un conocimiento intencionalmente. Si bien no estuvimos en la configuración de la presencialidad física, hay que resaltar que como docentes asumimos el desafío titánico de la clase en la virtualidad y trabajamos con todas las herramientas disponibles para garantizar el derecho a la educación. El estudiantado y los padres se involucraron en la educación como nunca antes. Jamás habíamos tenido semejante oportunidad. Es verdad que se visibilizaron todas las desigualdades y también nuestras desigualdades. Y ahora debemos, primero, volver a reconstruir las emociones interpersonales y dejar las emociones virtuales. Y segundo, reencontrarnos con las emociones interpersonales, construir conocimiento, proyecto y sobre todo futuro. Estamos en un nuevo proceso interesante. Si lo vemos como un desafío, reconstruir las emociones interpersonales implica aprender a mirarnos, a sonreír, a hablar, a escuchar, a aceptar, a tolerar, a observar, a consensuar. La virtualidad era un cuadrito, un emoticón. Quedó más que claro que el encuentro de la clase no lo reemplaza un corazoncito de WhatsApp. Por eso, algo especial que debemos hacer es animarnos a fortalecer nuestra tarea educativa y nuestro espacio laboral docente. Y seguro, al principio cuesta, porque el tiempo que estábamos de manera virtual, también nuestra vida se planificaba en ese sentido. Ahora es momento de replanificar el cotidiano para volver a construir con nuestros estudiantes el grupo clase y también con nuestros compañeros de trabajo ese espacio. Es una experiencia inédita desde el oficio de educar y desde el oficio de aprender. Debemos comenzar a relacionarnos nuevamente con nuestros estudiantes, a reconstruir hábitos educativos, a trabajar formas de comunicarnos y también con nuestros docentes, porque la escuela que dejamos en marzo del 2020 debe reconstruirse y reconfigurarse. Colegas, creo que debemos fortalecernos mutuamente. Es momento de solidaridad y asertividad, fortaleciendo los vínculos positivos y volver a sentirse parte de la escuela que teníamos.
Las habilidades emocionales son muy importantes para encontrarnos con los otros. Estamos en la etapa del reencuentro. No somos los mismos. En este tiempo no pudimos compartir los momentos como hacíamos antes, pero es experiencia y como experiencia se debe volver a construir momentos. Es el llegar a la escuela con ánimo positivo, saludar, preguntar cómo están, reconocer al otro por el nombre, tomarse un segundo para preguntar por su problema, cómo está. Esos pequeños detalles que se perdieron en la pandemia, hoy debemos reconstruirlos. Vamos a trabajar en una nueva modalidad, no en una nueva normalidad. Por eso debemos fortalecer lo que la pandemia nos quitó. El encontrarse en la escuela con el otro es aceptarse y por lo tanto emocionarse para reconstruir el sentido de educar y el sentido de aprender.